compartir es preparado para el llamado. Amén. Preparado para el llamado. Fíjense que este tipo de temas son tan importantes para la iglesia, para ir recordando cosas importantes que tenemos que hacer. De hecho, cada miércoles estamos viendo temas con relación al crecimiento, a la formación, amén, de cada uno de nosotros, como discípulos, como creyentes, pero también como ministerio. Perdón. Quiero que vayan conmigo al Evangelio de Marcos, capítulo 3, del versículo 13 al versículo 14. ¿Por qué este tema, preparado para el llamado? Porque es el tiempo, hermano. Estamos viviendo los últimos tiempos. Tenemos que estar previniendo, ¿verdad? Previniendo nuestra vida espiritual. ¿Por qué previniendo? Porque tenemos que tener cuidado de cómo nos estamos conduciendo, de qué estamos haciendo, de cómo estamos verdaderamente acercándonos a la vida eterna. Amén. Si es que vamos para allá. Entonces creo que esa es la finalidad de todos, llegar a la vida eterna. Amén. Marcos capítulo 3, versículo 13 al versículo 14. Amén. Dice la escritura: después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Una vez más, léalo con cuidado, deténgase mucho ahí para que usted vea cada palabra, es lo que dice, cómo quiere el Señor que lo interpretemos en nuestro corazón, en nuestra alma. Amén. Dice: después subió al monte. ¿Quién subió al monte? Jesús. Amén. Y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Amén. Mire, cuando nosotros empezamos a ver acerca de los llamados, acerca de la preparación de la iglesia, de todo lo que tenemos que estar haciendo para entrar en los planes del reino de Dios, ser parte del reino de Dios, pero también entrar en los proyectos de ministerio, tenemos que tener mucho cuidado de cómo escuchamos. Amén. Pero también de cómo entendemos lo que escuchamos, lo que leemos y lo que estamos aprendiendo. Tenemos que tener mucho cuidado de todo eso, porque de eso depende ser aprobados por Dios, como lo dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Tenemos que presentarnos como obreros aprobados delante de Dios. Entonces, aquí Jesús, cuando empieza a preparar, ¿verdad?, el camino al ministerio, ya no al reino de Dios, porque el reino de Dios se vino a establecer a través del Evangelio, a través del poder de Jesús, del Espíritu Santo, de todo lo que vino a enseñar, de la doctrina. Comenzó a preparar el camino al ministerio, a la preparación de la iglesia. Jesús sabía perfectamente que toda alma que iba a empezar a acercarse, toda alma que iba a ser transformada, que iba a reconocer que necesitaban a Dios en su corazón y tener una transformación, no nada más necesitaban acercarse, sino que necesitaban comenzar a ser preparados para los planes del reino de Dios. Amén. Entonces, todo tiene una preparación dentro del reino, porque tenemos que afirmar, capacitar, adiestrar a los santos para la obra del ministerio. Ese es el fin común que Dios estableció a través de Jesucristo, por medio de los apóstoles en la iglesia, de los pastores, de los evangelistas, de los profetas y de los maestros. Para ello, es tan importante comprender esto, hermanos, que si nosotros vacilamos o no hacemos conforme a la palabra, nos salimos de los lineamientos del reino, de la preparación del llamado. Amén. Y eso lleva una fractura dentro del reino de Dios. Dios no quiere que su reino sea fracturado. El diablo busca fracturar el reino a través de algunas cosas que más adelante le voy a hablar. Amén. Fíjense que leí en 1 Corintios, cuando el apóstol Pablo hablaba acerca de la iglesia, algo me llamó la atención cuando hablaba acerca del velo que fue puesto en la cara de Moisés para que el pueblo no viera el resplandor de Dios. Y el apóstol Pablo decía que cuando ellos se acercaban a Moisés tenían que ponerse su velo. Dice, y en ese momento se embotó el entendimiento del pueblo de Dios. Cuando yo empecé a analizar y a buscar la palabra embotar, ¿qué era lo que significaba? ¿Verdad? Quiere decir endurecer, ¿verdad? Ser necios, envanecerse, ¿verdad? También. Entonces, cuando Dios permite que el velo sea puesto sobre la vida de una persona, es para que no entienda el Evangelio.
para que no comprendan realmente cómo se trabaja en el reino de Dios. Y para eso también usa a Satanás, ¿verdad? En 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, perdón, era 2 Corintios capítulo 3, versículo 14 al 17, lo que yo le decía ahorita. Pero también en el capítulo 4, versículo 4 de 2 Corintios, dice que el Dios de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos. Cuando habla de los incrédulos, no habla de la gente de allá afuera, no habla de los que no conocen a Dios, habla de la iglesia, habla de los que nosotros, al momento de no querer comprender o entender que existe un lineamiento, que existe una ley, que existe un trazo en el cual Dios quiere que caminemos, en ese momento se embota nuestro entendimiento, pero Satanás hace algo. Dice, viene a cegar el entendimiento ¿de quién? De los incrédulos. Entonces, cuando buscaba yo la palabra cegar, ¿verdad? Eso se lo quiero compartir. Quiere decir que es algo opaco, oscurecer como nublado, inflar como arrogancia, envanecer el entendimiento. Entonces, cuando una persona, ¿verdad?, entiende que el reino de Dios viene para establecerse con poder, con autoridad, viene para salvar almas, viene para guiarnos a la vida eterna, pero también para capacitarnos, administrarnos para la obra del ministerio, tenemos que usar de toda la doctrina que el Señor nos da, de cada alineamiento que nos va marcando, para así conducirnos de una manera adecuada. Pero si nosotros nos salimos del plan de Dios, que entramos en la arrogancia, empezamos a envanecerse, porque el conocimiento a veces nos envanece, ¿verdad? La sabiduría nos lleva a tener altivez por el conocimiento que vamos adquiriendo. Entonces, cuando nosotros llegamos a ese plan y empezamos a comprender verdaderamente cómo Dios quiere que trabajemos y empezamos a preparar a la iglesia, lo primero que Jesús nos marca, ¿verdad?, son las bienaventuranzas. De las bienaventuranzas nos habla acerca de el amor hacia nuestros enemigos. Nos habla también de que somos luz para este mundo. O sea, Jesús enfatiza tanto, hermano, hacia la conducta del creyente, cómo tiene que empezar a ser formada, moldeada la conducta del creyente, ¿verdad?, que es difícil a veces empezar a tener ese plano de Dios en nosotros. Es difícil perdonar, es difícil ser luz para muchos. Cuando hablamos de luz, es dar un buen testimonio, ¿verdad? Nos habla también de ser la sal del mundo, ¿verdad? Que tengamos ese sazón para que la gente sea transformada, para que la gente acepte el cambio. Pero en fin, Jesús nos habla de todo eso porque es importante para nosotros como ministros empezar a preparar a cada creyente conforme al llamado que tienen. Amén. El apóstol Pablo en 1 Corintios hace unas preguntas, ¿verdad?, hacia la iglesia, diciendo, ¿acaso son todos apóstoles? ¿Acaso son todos maestros? ¿Acaso todos profetizan? ¿Todos sanan? No. Hay un orden, nos habla que hay un orden y existe un orden para el crecimiento de la iglesia. Amén. Entonces, dice la escritura, ahí en Marcos capítulo 3, versículo 14, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Diga conmigo, para permanecer y para trabajar. Amén. ¿Permanecer en qué? En la doctrina, en el conocimiento, en la sabiduría, en el ejemplo. Y segundo, para trabajar en la obra de Dios conforme a lo que hemos adquirido. Entonces usted va a decir, bueno, ¿y qué va a pasar ahorita? Yo quiero hablarle acerca de cómo usted tiene que entrar en este plan de Dios, empezar a ser transformados, empezar a tener esa oportunidad, porque Dios nos da oportunidades a todos para ser parte del reino, para entrar en el reino, para trabajar en el reino. Y digo a todos, ¿por qué? Porque Dios no hace excepción de personas. Mire, hace tiempo atrás, cuando Dios me permitió empezar a mirar cómo se establece el orden ministerial, ¿verdad?, el crecimiento de la iglesia, yo empecé a buscar y analizar en la palabra de Dios, ¿verdad?, acerca del discipulado, acerca de la formación del creyente. Y empecé a meterme primero en los 4 evangelios. ¿Por qué? Porque a mí me llamó la atención que Jesús llamara a gente, los llamara a trabajar, los llamara para prepararnos. Entonces, cuando empecé a estudiar y a ver cómo Jesús empezó a capacitar y a administrar a los apóstoles,
a mí me sorprendió mucho. ¿Por qué? Porque la manera de Jesús fue muy diferente a lo que ahora vivimos, a lo que vamos experimentando las iglesias cristianas. Jesús llamó para que estuvieran con Él. Estar con Él quiere decir caminar con Él, participar con Él de todo. Y Él andaba de un lado a otro, viajaba, regresaba a Jerusalén, iba a otros lados, pero siempre andaban los discípulos con Él. Siempre andaban Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, cada uno de ellos, Bartolomé, todos andaban con Jesús. Y la manera de cómo Jesús preparaba a la gente, preparaba a los discípulos, fue a través de las enseñanzas que Él daba, a través de las experiencias y vivencias que tenían con Jesús, ¿verdad? Con la gente. Por eso Jesús se atrevió a enviarlos a predicar más adelante. Dijo, ustedes ya vieron, ya aprendieron, háganlo. Algo más o menos tiene de enseñanza el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, si usted ha leído, cuando le habla a Timoteo, le dice, esto manda y enseña. Manda que hagan las cosas, pero enseña cómo lo deben de hacer, a través del testimonio, a través de la conducta, a través de cómo nos guiamos, nos conducimos delante del pueblo de Dios. Entonces, la formación de nosotros como creyentes, según el llamado, tiene que ir reflejado a través de las vivencias, a través de las experiencias que vamos teniendo. Hoy en día, bueno, pues tenemos un orden secular, ¿verdad?, en el cual todos nosotros nos regimos con el mundo natural. En el orden secular existen escuelas, ¿verdad?, donde preparan a los niños, desde el kinder, ¿verdad?, hasta la universidad, para que tengan una preparación, una educación adecuada y puedan ejercer una carrera, la que ellos escojan, ¿verdad? Pero aquí en el ámbito espiritual es muy diferente. Aquí Jesús no te da a escoger la profesión que tú quieres. Aquí Jesús te va a llamar conforme a lo que Él ve en tu capacidad, conforme a lo que tú demuestras en tus talentos. ¿Sí me entiendes? Aquí es donde Jesús te va a empezar a escoger. Por eso Él dice en la Escritura, y Él llamó a los que Él quiso. Algo que yo he aprendido es llamar a los que el Señor quiere. Todo el mundo quiere trabajar, todo el mundo quiere servir, todo el mundo quiere ser parte. Pero, le voy a decir algo, no todos dan el ancho, ¿verdad? No todos dan el ancho. Yo puedo querer ser pintor, ¿verdad? Y compro mis acuarelas, compro mi caballete, compro todo lo necesario. Y quiero empezar a pintar, pero no sé pintar. No sé cómo plasmar la visión de un horizonte, el busto, ¿verdad?, de una persona. No sé hacer los trazos para poder centrar la imagen que quiero. Y lo que hago, luego la vendo y salgo y quiero vender mi cuadro. La gente cuando le va a decir, wow, ¿y eso qué es? No, pues yo lo hice. Ah, qué padre, bueno, luego nos vemos, vaya. Y no vendo ningún cuadro. Pero sin embargo, si Dios me dio el talento, nazco con ese talento de parte de Dios. Y sé cómo hacer el bosquejo, ya tengo la visión del bosquejo para poderlo plasmar, ¿verdad? Sé utilizar las acuarelas, sé utilizar todo. Porque también, aparte de la acuarela, hay que trabajar con aceite, con pinturas de aceite, de óleo. ¿Se me entiende? Hay que saber trabajar cada tipo de pintura. Entonces, al momento de que yo ya sé cómo trabajar cada pintura, hacer los trazos correctamente para plasmar el busto de una persona, o para poner en un horizonte un paisaje, y queda bien, queda conforme a la visión. Y la gente, al momento de que yo lo expongo, lo va a ver y dice, wow, qué padre. Y la gente se va a animar a comprarlo. Entonces, hermanos, tenemos que empezar a entender que según nuestro talento, según la capacidad, es el llamamiento que el Señor va haciendo a cada uno de nosotros. Amén. Fíjense, a mí me gusta bailar, pero, bueno, en el mundo, ¿verdad? Antes cuando estaba yo en el mundo, me gustaba bailar, pero no podía yo bailar ciertos ritmos porque no se me daban. A mucha gente se les da todos los ritmos, ¿verdad?
Entonces, yo tenía problemas y nada más bailaba lo que yo podía en el mundo. Ahora como cristiano pues es diferente, ya dejamos el baile, ya dejamos todo eso. Pero son alegorías que yo quiero presentarle para que usted vaya entendiendo que el estar en el reino de Dios es totalmente diferente a como vivimos en el mundo. A veces nosotros queremos adoptar las costumbres del mundo y traerlas a la iglesia, traerlas al reino de Dios, establecerlas a través de los evangelios, y no es así. Tenemos que seguir la enseñanza y los lineamientos que Dios va trazando. Amén. Miren, en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 2, escuchen bien. Pablo tenía la mentalidad de Cristo, sin conocer a Jesús, sin caminar con Él, sin vivir en las enseñanzas de Jesús, sin tener la experiencia de lo que Jesús hizo. Pablo tenía perfectamente en él adoptado todo lo que era Cristo. Fíjese, sin saber, sin haber vivido con Cristo. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2. Él tenía perfectamente lo que era la visión de Cristo. Lo que a los demás apóstoles a lo mejor les fallaba, Pablo lo tenía perfectamente en él. ¿Por qué? Fíjense, dice la Escritura: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pablo le decía: ten cuidado de quién vas a escoger para prepararlos y para mandarlos a enseñar a otra gente. Ten mucho cuidado. Ese cuidado se ha perdido, hermanos, en la iglesia. Se ha perdido en el orden ministerial. Se ha perdido esa esencia de seleccionar, de escoger. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando el apóstol Pablo le decía a Timoteo esta palabra, ¿verdad? Le dijo: escoge hombres fieles que sean idóneos. La palabra idóneo viene del griego hijanos, que quiere decir digno, competente. Jesús llamó a los discípulos pescadores. A unos eran pescadores, otros eran publicanos, otros eran gente común del pueblo, otro era ladrón. Pero sin embargo Jesús vio algo en la vida de cada uno de ellos. Así como Jesús ha visto algo en cada uno de ustedes, por eso los ha llamado. Amén. Pero recordamos algo importante, más adelante lo vamos a ver, ¿verdad? Que muchos son llamados, pero pocos son los escogidos. Sin embargo, vemos que hay masas de escogidos, ¿verdad? Y multitudes son llamadas, y multitudes queremos que entren a trabajar, y multitudes mandamos a trabajar. Pero nos damos cuenta que hay mucho fracaso en las iglesias. Hay mucho fracaso en los llamamientos. Amén. Hay mucho fracaso. Miren, algo que a mí me impacta también es que desde hace mucho tiempo atrás, muchos años atrás, hasta hoy día, te dicen: tú puedes profetizar, levántate, vamos para que tú profetices. Y vas a profetizar. Y vamos a profetizar todos, y empieza a profetizar. Aguas. Ten mucho cuidado, porque no todos somos llamados a profetizar. Pero sin embargo queremos que toda la iglesia quiera estar profetizando. Les hacemos un falso llamado. Y la iglesia no anda profetizando. Y sale a la calle y está profetizando. Y ven al vecino y le empiezan a profetizar. Y ven al hermano y ya le están profetizando. ¿Y saben qué se hace? Un caos horrible. Empieza a entrar disensión, empieza a entrar envidia, empieza a haber tantas cosas por un mal llamado que se hace, por compartir un llamado que Dios no hizo. Pero es tanta la emoción que existe hoy día, hermano, que no es el espíritu, sino es la emoción del ministerio, que nos lleva a hacer cosas y nos impulsa a hacer cosas con la iglesia, y al rato vienen los fracasos. Vienen los raspones, vienen los tropiezos. Jesús dice claramente: en el mundo va a haber mucho tropiezo, pero hay de aquel por quien vengan los tropiezos. Tenemos que tener mucho cuidado con el llamado. Amén. Fíjense nada más.
Cuando se empieza a seleccionar o se hace llamado para alguien, tenemos que entender que se tienen que cubrir varios requisitos, porque es la formación. Es la formación de una persona que va a impactar a miles, sea para bien o sea para mal, según la formación que se le dé. Si no le damos la formación correcta, vamos a hacer que esa persona destruya, arruine y sea usado por el diablo para causar mucho estrago en el pueblo de Dios. Pero si la formación es correcta, conforme a la palabra, conforme al orden, esa persona va a impactar a miles para vida eterna. Amén. Entonces, quiero hablarle de los requisitos indispensables que Jesús empezó a marcar a través del llamamiento que hizo. Número uno, ¿verdad? No es el que quiere, sino al que se escoge. Esa fue la primera regla que Jesús puso. Y está ahí en Marcos capítulo 3. Llamó a los que Él quiso. Entonces, la primera regla es: no es el que quiere, sino al que se escoge. ¿Cuántos de ustedes han leído el Antiguo Testamento? Creo que todos, ¿verdad? Ok. Si usted ha leído el Antiguo Testamento, se va a dar cuenta que cuando aquellos líderes, hablamos de un Moisés, hablamos de un Elías, hablamos de un Elí, tuvieron que escoger a su sucesor. Tuvieron que escoger de entre todos a uno que iba a ser el que iba a tomar su lugar de ellos. Entonces, no era porque Josué le había dicho: a mí, yo quiero estar contigo, mira, yo voy a ser tu cuatachón, vente para acá. Ayúdame. No. Es el que se escoge por orden divino. Amén. Número dos, aquella persona que se escoge, número dos, tiene que dejarse enseñar. Amén. ¿Y qué implica el dejarse enseñar? Inciso A, obediencia. Inciso B, sujeción. Inciso C, humildad. Amén. ¿Por qué le digo esto? Porque muchos son llamados, pero pocos son los escogidos. Hay dos pasajes que hablan de esto que yo les estoy diciendo ahorita, ¿verdad? Que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Esos dos pasajes, uno de ellos es Mateo capítulo 20, versículo 16. Abra su Biblia y vamos a comprender por qué nos dice eso. Todo maestro de la palabra sabe que para predicar, para hablar, para enseñar, tenemos que mover el pretexto, el texto y el contexto. ¿Ok? Mateo capítulo 20, versículo 16 dice: así que los primeros serán postreros y los postreros primero. Porque muchos son llamados, mas poco escogidos. Si usted lee los pretextos, los textos anteriores, se va a dar cuenta que ahí Jesús estaba dando una enseñanza de un hombre que llamó a otros para trabajar en su viña, y unos llegaron temprano, otros al mediodía, otros en la tarde, y otros casi terminando de trabajar una hora antes, los alquila para trabajar. Cuando este hombre les comienza a dar su pago a cada uno, ¿verdad? Pues los que empezaron temprano dijeron: pues vamos a ganar más. ¿Por qué? Porque empezamos antes que todos los demás. Pero se dieron cuenta que así como le dio al primero, le dio al del mediodía, le dio al de la tarde y le dio al de una hora antes de salir de trabajar la misma paga. Y le reclamaron: oye, pero ¿por qué si yo empecé temprano? ¿Por qué a este que llegó una hora antes de terminar de trabajar tú le diste la misma cantidad? ¿Por qué? Y le dice: ¿acaso no puedo yo hacer lo que quiero con lo que es mío? ¿Qué nos enseña eso, hermanos? Que muchos de nosotros no hemos aprendido lo que es la equidad en el llamado. Quiere decir que Dios va a tratar por igual al que llega al último como al que llegó primero de todos.
Como puede llamar al primero que entró por la puerta que nunca había conocido de Dios, pero en ese momento entra y Dios lo llama, como puede llamar al que tiene años en la iglesia. Esa es la equidad de Dios, hermanos. Y en esa equidad, Dios busca que no haya envidia, que no haya disensión. Por eso nos habla de que muchos que son primeros serán postreros, y los postreros serán los primeros. Porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Entonces, si tú quieres ser escogido para trabajar en la obra de Dios, para ser parte de la obra de Dios, del reino de Dios, tienes que tener o trabajar en la equidad de Dios. Amén. Tienes que entrar a trabajar en la equidad de Dios, dando el mismo valor al más viejo como al más joven. Ahí es donde se refleja la humildad. Y la segunda es en Mateo capítulo 22, versículo 13 y versículo 14. Ahí también nos dice que muchos son llamados, pero pocos son los escogidos. Mateo capítulo 22, versículo 13 y 14 dice: entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. ¿Qué pasó antes de esto? Que un hombre hizo bodas, una fiesta de bodas, invitó a mucha gente, pero a los que invitó le pusieron pretexto. No puedo, tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro. Mandó a sus criados a buscar a gente de afuera, gente que no tenía oficio, que no tenía una vida social. Entraron en el reino. Pero esa gente que entró en el reino entendieron cómo tenían que ir a las bodas, pero uno de ellos no lo comprendió. Y cuando aquel hombre pasó y lo vio, le preguntó: ¿por qué tú no estás vestido para las bodas? Y dice que le enmudeció. Entonces, el versículo 13 dice: entonces el rey dijo a los que servían. ¿A quiénes? A los que servían: atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué quiere decir esto, hermano? En la traducción del lenguaje actual, lo voy a decir como dice el versículo 14. Esto pasa porque son muchos los invitados a participar en el reino de Dios, pero son muy pocos aquellos a los que Dios acepta. En conclusión, el rey llamó a los que servían para atar al que no servía. ¿Por qué no servía? Porque no estaba vestido con vestidos de boda. Si usted ha leído Apocalipsis capítulo 19, dice claramente que los vestidos para las bodas son vestidos de lino fino, ¿verdad? Limpios, resplandecientes. Y sigue el versículo, ahí dice: porque son las acciones justas. Entonces, hermano, todos los que somos llamados para participar en el reino tenemos que empezar a tener acciones justas. Tenemos que ser aptos para el reino. ¿Cuáles son las acciones justas? Ser justo con tu hermano, con tu hermana. Practicar la justicia de Dios conforme a lo que está establecido, conforme a la doctrina. Tienes que irla viviendo para que puedas ser parte del llamamiento. Amén. Entonces, el punto número 2 es dejarse enseñar, y eso implica obediencia, sujeción y humildad. Jesús dice: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Cuando tú quieres tener acciones justas es porque tú estás entendiendo la humildad, practicando la humildad y viviendo la humildad. Pero también tienes que entender que es tener sencillez de corazón. ¿Qué es la sencillez de corazón? Tratar a todos por igual, no menospreciar a nadie. Hay una enseñanza que a mí me fascina mucho de David, cuando era perseguido por Saúl, ¿verdad? ¿Sí la han leído, verdad? Cuando David
tuvo la oportunidad de matar al rey Saúl, que fueron dos veces, me parece que dos, no recuerdo bien, dos ocasiones. Estuvo con la oportunidad para matarlo. David no lo mató. Sin embargo, David huía de Saúl, no porque tuviera miedo, porque dos veces tuvo la oportunidad de matarlo. ¿Saben por qué David huyó de Saúl? Y no permitía que Saúl se le acercara. Porque David le dijo a aquel varón que le dijo: Señor, ¿tienes la oportunidad de matarlo? ¿Lo puedes hacer? David le dijo: líbreme Jehová de levantar mi mano contra el ungido de Jehová. David no era cobarde, era valiente, pero también era justo y era temeroso de Dios. Entonces, hermano, la sencillez de corazón siempre te va a abrir puertas. La sencillez de corazón te va a llevar a reconocer tus autoridades, a valorar las autoridades, pero también a cubrir a tus autoridades. Amén. Amén. Hoy en día es muy fácil exhibir, desnudar a un pastor, a un ministro, a un profeta, a un pastor, a un apóstol. Pero no se da cuenta qué gran condenación hay en la vida de esas personas, porque no entendemos el llamado. Pretendemos ser llamados y tener el llamamiento, pero no estamos dentro de los lineamientos del Señor para guardar la integridad de mi llamamiento y entrar verdaderamente en el proyecto del ministerio y ser parte de la bendición de la vida eterna. Entonces, hermano, cuando David entendió eso, y yo pude verlo cuando Dios me lo enseñó, hoy en día, hermano, es muy fácil ponernos al punto, encarar. Yo he aprendido, hermano, a dar la vuelta. No por ser cobarde, sino porque sé reconocer unción, sé reconocer autoridad. Y usted, hermano, como iglesia, tiene que reconocer autoridad, tiene que reconocer unción, tiene que reconocer llamamientos, tiene que entender que la humildad y la sencillez de corazón son escalafones para que usted llegue a la vida eterna. Pero también para tener la profesión que el Cristo quiere que usted tenga. Dice la Escritura, ¿verdad? Lo que yo le decía ahorita en la traducción del lenguaje actual, Mateo 22:14. Esto pasa porque son muchos los invitados a participar en el reino de Dios, pero son muy pocos aquellos a los que Dios acepta. Son muy pocos, hermanos. Yo puedo decirle, son muy pocos, pero si usted se da cuenta, hoy día los llamamientos están así en cada iglesia. Están a reventar los llamamientos. Queremos enviar multitudes a predicar, a sanar, a hacer esto, a hacer el otro, pero no nos damos cuenta que a muchos de ellos los estamos enviando para que el diablo se los trague como lo urgente. No nos damos cuenta que a muchos los estamos enviando para que el diablo entenebrezca su entendimiento, los infle, los llene de arrogancia, de altivez y se levanten contra la misma iglesia que los está enviando. ¿Sí me entiendes? Fíjense que el orden de selección, aquí está mi hermano, cuando tú entras para ser parte de una corporación, tienes que tener requisitos importantes. Cuando usted va a una empresa para pedir el trabajo, tiene que cubrir requisitos importantes para el puesto que le van a otorgar. Si usted no cuenta con los requisitos, a usted simplemente le dicen: ¿sabes qué? Luego te llamamos, ¿verdad? Pero hoy en día la iglesia está en crisis, hermano, emocional, espiritual, que queremos mandar a todo el mundo, queremos exponer a todo el mundo delante del diablo, delante de la gente. Por eso hay tanto fracaso ministerial, tanta formación que no es de acuerdo al plan de Dios. Dice la Escritura: si Jehová edifica la casa, si Jehová no edifica la casa, en vano los que la edifican. Si Dios no te da, no te llama, si Dios no te unge, fíjense que también estaba yo estudiando esa parte importante en la vida de Elías con Eliseo.
Dios le dijo a Elías: Elías, vas a ir y vas a ungir a Eliseo para que sea profeta en tu lugar. Ya me estoy adelantando de la predicación, pero bueno. Y yo le pregunto a usted, ¿en qué momento o en qué parte de la Biblia dice que Elías ungió a Eliseo para que quedara en su lugar? ¿Sabe usted qué es ungir? En el Antiguo Testamento era agarrar la redoma de aceite y derramarla sobre una persona para ungirla. ¿Por qué Elías no ungió de esa manera a Eliseo? ¿Sabe por qué? Porque hay dos formas de ungir. Una, con el aceite natural, que se santifica. Y la otra con la transferencia de unción que Dios da al ministerio. Hoy es muy fácil derramar aceite a todo el mundo, pero muy pocos se han transferido su unción ministerial a otro. Pero bueno, yo me estoy adelantando. Y punto número 3, ¿verdad? Para el llamamiento, es que debe ser servidor. Vamos a formar discípulos. Fíjense algo que yo platicaba con mis hermanos, ¿verdad? El domingo. Para mí la formación de un discipulado no es prepararlos así como ahorita, sentarlos, darle una enseñanza, mire, es esto, y mire, yo quiero enseñarle cómo predicar, y cómo hablar, y cómo hacer esto, cómo debe caminar. Porque fíjense, hasta hoy día tiene que enseñarles cómo ponerse usted en el altar, cómo debe de pararse, cómo debe de caminar, qué señas no puede hacer, qué señas sí puede hacer. ¿Y saben de dónde han sacado todo eso? De allá afuera, del mundo. De las clases de superación personal, de preparación de la gente para el éxito. De ahí los predicadores han sacado todo eso. ¿Sí me entiende? ¿Sabe usted que un predicador, bueno, en el mundo, cuando te enseñan para pasar al estrado y dar una información, desde el momento que entras tienes que llamar la atención de la gente? ¿Sí saben ustedes eso? ¿Cómo lo hacen? Con los pasos. Tiene que oírse el patrón. Cuando una persona entra, capta la atención, eso quiere decir que es un buen, comienza a ser un buen líder. Segundo, cómo debe de pararse. Hermano, Cristo no nos llamó a dar clases de eso. Yo se lo decía apenas a mis hermanos el domingo. Para mí la preparación del discipulado es que caminen conmigo, a mi lado, viendo lo que hacen los esposos y yo, aprendiendo de las experiencias, de las vivencias. Porque si Cristo nos llamó, ¿se me entiende? Yo apenas le enseñaba a mis hijos algo del discipulado, ¿verdad? Hoy en día los pastores es más fácil tener un discipulado, llamar a toda la iglesia, juntar a toda la iglesia y darles la preparación 6 meses, medio año, 1 año. ¿Cuánto cobran por cada preparación? ¿Vale? Caro. ¿Cuánto le costó a Pedro su preparación con Cristo? ¿Se me entiende? Pero a mí me interesa el discipulado. Mientras más llegue el discipulado, más voy a cobrar. ¿Se me entiende? Más te voy a cobrar. Y les voy a vender todo lo que yo tengo. Y se lo voy a plasmar en hojas y se lo voy a vender. Para que ustedes lo estudien en su casa. Hermano, el verdadero discipulado es caminar con la gente que tiene autoridad, con la gente que tiene ministerio, para que tú aprendas, para que tú te llenes, te empapes, para que tú seas usado verdaderamente en lo que Dios quiere. ¿De qué me sirve prepararte aquí, darte hojas, medio año sentado 1 año? Vete ahora a sanar gente. ¿Y qué hacen? Yo se los decía el domingo. En lugar de sanar a la gente, se ponen a orar por la gente, donde la Biblia dice que no debes de orar por la gente. Tienes que declarar sanidad sobre la gente. Vas a echar fuera un demonio. Se ponen a hacer recitales como si estuvieran haciendo un musical. En lugar de tomar autoridad y reprender al demonio nada más. Pero porque la iglesia no lo prende. Porque no camina con el ministerio. ¿Se me entiende?
Por eso Jesús llamó a los que Él quiso. Yo apenas le decía a mi hermana Chuy, ¿verdad? Hace en el mes de junio cuando empezamos a platicar. Oiga, ¿y usted a quién ya está echándole el ojo para el ministerio? ¿Verdad? Para su manto. No porque yo quiera quedarme con su manto, sino porque Dios a ella le demanda transferir su manto. No quiere decir que ella no sea profeta, va a seguir siendo profeta, pero tiene que levantar más profetas. Porque ese es el orden que Dios estableció en la palabra. Cuando Elías iba a ser arrebatado, Eliseo iba con él y no lo dejaba, y a donde iba caminaba con él y le dijo: bueno, dime qué quieres que haga por ti. Pues que me des una doble porción de tu unción. No le pidió: úngeme. Le dijo: dame de tu, si me entiende, de tu unción. Cosa difícil has pedido, pero si tú me ves cuando sea arrebatado, te lo voy a dar. Se te va a conceder. O sea, hermano, no tienes que pagar, no tienes que estar sentado, tienes que estar en acción, moviéndote, haciendo lo que Dios te está demandando hacer, con quien tú estás caminando. Y aún así dice: cosa difícil has pedido. Si tú me ves cuando yo me vaya, se te va a dar. Pero si no me ves, olvídate que tengas tú lo que te pidas. Oye, es muy fácil. Ya terminaste, te doy un título y eres líder, ya eres anciano, ya eres pastor, ya eres profeta, ya eres maestro. Hermano, la unción no es un título, el llamamiento no es un título, es el reflejo de tener a Cristo en tu vida, llevar las señales del Evangelio en tu vida, dando testimonio de quién es Dios verdaderamente en tu vida, y que la gente vea las maravillas de Dios a través de tu vida. Eso es lo que es el caminar en el discipulado, por la formación del discipulado. Pero no es toda la iglesia, son los escogidos nada más. Amén. Ahora imagínense nada más. En el Antiguo Testamento vemos algo a mí también que me ha enseñado mucho en esto. En Éxodo capítulo 24, versículo 13, si usted va conmigo a la Biblia. Éxodo 24, 13. Amén. Wow. Mire, en el libro de Números, Dios le dijo a Moisés: Moisés, escógete a 70 ancianos del pueblo de Israel. No había 70 ancianos en ese tiempo, había muchísimos más, pero Dios le dijo: escoge a 70 varones ancianos, en los cuales yo voy a poner de tu espíritu en ellos. Amén. Porque ellos te van a ayudar para llevar la carga. Ya no solamente tú, sino que ellos te van a ayudar. Amén. Pero Dios le dijo a Moisés: vas a llamar a Josué, hijo de Nun, para que sea tu servidor. En Éxodo, lo que estamos leyendo ahorita, ¿quién me lo puede leer, por favor? Éxodo, ¿qué dijo? Éxodo 24:13. Eso es Éxodo 24:3. Y se levantó Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. A ver, tradúceme, por favor. Y se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Y subió Moisés con Josué, su servidor, al monte de Dios. Si usted lee unos versículos atrás, dice que los ancianos iban con él. Y le dijo a los ancianos: ustedes se quedan aquí, yo voy a subir con Josué. ¿Por qué no subió con los ancianos si tenían de su espíritu de Moisés? Y Josué, que era un simple servidor, que no tenía de su espíritu, ¿por qué subió el servidor y no los ancianos? Porque
Porque Dios tiene un orden. A ellos yo los llamé para que te ayuden en las cosas pequeñas. Pero a este hombre lo llamé para que sea tu sucesor, tu servidor. Hoy en día, hermano, y fíjense, hace tiempo atrás, me acuerdo de unas predicaciones unos meses atrás, yo hablaba un poquito de esto, ¿verdad? Creo que por ahí causó una revuelta. Porque yo hablaba acerca de que los ancianos están para arreglar las cosas, pero dentro de ellos tenemos que escoger nosotros a los que van a ser sucesores. Y eso afecta emocional, espiritual a muchos que tienen llamados porque se sienten únicos. Se sienten únicos. Pero cuando esos únicos de repente ven que alguien fue llamado por el pastorado y está al lado del pastorado y camina con el pastorado, es entre el celo ministerial. Ya quieren hacer su iglesia aparte. ¿No es así? Pero Dios es un Dios de orden. Por eso si la iglesia no entiende el orden del llamamiento, por eso hay tanta fractura, tanto mal en la iglesia, hermano. Mal uso de los dones, de los talentos, mal uso de la palabra de Dios. Jesús llamó a 12 porque tenía una capacidad para 12. Sin embargo, Moisés nada más llamó a Josué, hijo de Nun. Y cuando Dios ya se iba a llevar a Moisés, le dijo: Moisés, habla a Josué, dile que esté delante de ti y vas a llevar a todo el pueblo. Porque vas a poner tus manos sobre él y voy a transferir tu espíritu sobre Josué, para que sea tu sucesor y guíe a mi pueblo a la tierra prometida. Así trabaja Dios, hermanos. Así trabaja Dios. En el Nuevo Testamento, Jesús llamó a 12 para que recibieran la promesa del Espíritu. Pero de esos 12, uno traicionó y fue quitado. No llegó a recibir la promesa. No recibió cumplir el ministerio porque no era apto. Pero sin embargo, por ese uno, 108 personas más, 109 personas más recibieron también el llamamiento para participar de la promesa, hermano. ¿Qué quiere decir? Que cuando hay un fracaso, ese fracaso para Dios, Dios lo convierte en llamamientos. El reino de los cielos hasta hoy día sufre violencia, pero los violentos arrebatan. ¿Se me entiende? Entonces, usted tiene la capacidad para entrar en los llamamientos, para ser parte de los llamamientos, pero tiene que cuidar los lineamientos que Dios le da, para que usted sea digno, sea competente. El apóstol Pablo dijo: llama a hombres fieles y idóneos, que sean dignos, que sean competentes para presentar el reino. Amén. Miren, cuando llegamos a este punto de la formación, ¿verdad? Veamos ahorita lo que pasó con Moisés. Dice el capítulo 24:13: y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. ¿Quién era el primero en enterarse de lo que Dios hablaba con Moisés? ¿Josué o los ancianos? ¿Se me entiende? Era Josué. Y los ancianos que tenían su espíritu, ¿por qué no? Porque ellos no eran los sucesores de Moisés. Entonces, un discípulo es el que va a llegar, va a tomar el cargo más adelante. ¿Sí me entiende? El discípulo es un servidor. Yo por eso le dije, para mí, iniciar el discípulo es que usted empiece a servir en la iglesia. Ponerse ahí en la puerta, barrer, acomodar, recibir a la gente. ¿Por qué? Porque es ahí donde usted se va a forjar en su carácter. Va a tener templanza, va a tener dominio propio, va a crearse un espíritu de humildad. Porque no es fácil recibir a la gente. Hermano, Dios le bendiga. Y se pasó y no lo saludó. Hermano, siéntese aquí. No, yo me siento donde yo quiero. Hermano, tiene su chicle. ¿Y por qué si a mí me costó? ¿Verdad? Es ahí donde inicia
el verdadero discípulo. Porque es donde Dios trabaja en el carácter de la gente. Cuando Dios me llama a ser pastor con mi esposa, yo luego llegué, pum, así como estaba con ustedes, me llamó, pum, me saca de ahí, me pone a predicar, me pone a hacer cosas. Y así me la pasaba. Y una vez, cuando llegamos a esta tierra, yo le dije a Dios: Padre, yo no sé servir. Yo no sé lo que es ser un servidor. Dijo: no te preocupes, yo te voy a enseñar. Y llegamos a esta tierra, llegamos a servir a la iglesia de mi hermano, ¿verdad? Y cuando llegamos a la iglesia de mi hermano me dice: mira, no te preocupes, yo te doy lugar para que prediques, para que estés en la alabanza, tú dime. Sabía lo que éramos nosotros, ¿verdad? Y yo le dije a mi hermano: no, te voy a pedir un favor, déjame servir. ¿Cómo se sorprendió mi hermano? ¿Cómo crees? ¿Tú eres pastor? ¿Cómo vas a servir? Le dije: déjame servir con mi esposa y con mis hijos. Cuando yo me puse el primer domingo en la puerta, ¿verdad? Nos pusimos en la puerta. Empecé a recibir a los hermanos: hermano, Dios le bendiga. Y cuando empecé a recibir, me abrazaban los hermanos, me daban los buenos días, me bendecían. Ese día yo lloré en la puerta, hermanos, porque dije: Señor, ¿cómo fui capaz de perder esa gran bendición que muchos quieren estar en la puerta? Yo me sentí el hombre más agradecido en ese momento con Dios por darme la oportunidad de entender lo que era servir, recibir un hermano en la mano. Eso te crea un carácter de humildad como no te imaginas. Entonces, hermano, el inicio del discipulado es trabajar en la obra de Dios. Barrer, limpiar el tiradero de la iglesia. Lo que los músicos dejan, eso es el verdadero discipulado, hermano. Amén. Amén. Elí tenía hijos sacerdotes. Si usted sabía, ¿no? Tenía hijos sacerdotes. Pero ¿de qué le servía tener hijos sacerdotes? Dijo Dios: esos hombres no me sirven. Yo te voy a dar un varón pequeño, el cual tú vas a formar para que sea tu sucesor. ¿Y quién fue su sucesor? Samuel. Ni siquiera sus hijos llegaron al ministerio. Fueron quitados de él, porque no daban el ancho, porque robaban, saqueaban y todavía seducían a las mujeres. Y así podemos seguir. Pero yo lo que quiero llegar al punto es esto: cuida tu llamado, entra en el orden de Dios, sé la excelencia de Dios y busca la formación de la excelencia en tu llamado a través del ministerio. Amén. Quiero terminar con esto en Marcos capítulo 8, versículo 34 y versículo 35. Marcos capítulo 8, versículo 34 y versículo 35. Amén. Dice la escritura: y llamando, ¿a quién? A la gente y a sus discípulos. O sea que no eran los únicos. Les dijo Jesús: ustedes no se sientan los únicos. ¿Amén? Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la va a perder. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. ¿Qué te dice Jesús? Número 1, debes de olvidarte de hacer tu santa voluntad y hacer la voluntad de Dios. Amén. Número 2, tienes que estar dispuesto a morir en la cruz. Quiere decir, en la raya por el Evangelio. Que no te acobardes. Y número 3, tienes que hacer lo que Jesús te dice. Nada más. Amén. ¿Está usted dispuesto a ser discípulo? ¿Quiere ser discípulo? Amén. Deje de hacer su voluntad y haga la voluntad del Señor. Déjese formar.
y no haga berrinches. Amén. Y entonces va a hacer lo que el Señor dice. San Juan 13:15 dice: porque ejemplo les he dado, para que así como yo hago, vosotros también hagáis. ¿Está listo? Amén. O van a poner pretextos como aquellos hombres cuando el Señor les dijo: vengan, síganme. No, Señor, mira, tengo que enterrar a mi padre. No, Señor, es que mira. No. El que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de entrar en el reino. Entonces, quiero que le eche ganas, que valore. Yo sé que para muchos esto es ofensivo, es atentar contra sus intereses. Pero yo no busco los intereses humanos, yo busco los intereses del reino de Dios. Y que usted sea parte de esos intereses del reino. Amén.